En el verano de 1980 se desentierran los cadáveres de 33 hombres, que permanecieron durante más de 40 años enterrados en fosas comunes en la comarca extremeña de la Siberia. Casi en secreto, con la única presencia de sus familiares y sin ningún reconocimiento público, los restos se trasladan al cementerio de Herrera del Duque. Los nombres de estos hombres, víctimas del franquismo, siguen a continuación. Los cadáveres de al menos otras 10 víctimas siguen esperando a ser desenterrados en algún lugar de esta comarca extremeña de la Siberia. En 1936, tras el golpe de Estado iniciado el 18 de julio, que supuso el comienzo de la Guerra Civil, España se dividió en dos: los fascistas de un lado, del otro el legítimo gobierno de la República y el pueblo, organizado en milicias de diferentes grupos de izquierda. Herrera del Duque, provincia de Badajoz, se mantuvo en la zona republicana durante toda la Guerra Civil, hasta que el 28 de marzo de 1939 los fascistas entraron en el pueblo. A partir de ese momento empezó una brutal represión impulsada por la dictadura franquista, consistente en asesinatos, torturas y humillaciones de toda índole. Para escapar de los fusilamientos, algunos vecinos organizaron en partidas y continuaron la lucha desde la sierra. Los 40 años de dictadura y el silencio y la impunidad pactada por los partidos políticos en la transición han hecho que el Estado no haya reconocido moral y públicamente a las víctimas. Esperamos que este documental sirva para hacer, siquiera mínimamente, ese reconocimiento y para recuperar la memoria. Yo me llamo Higinio Riva Rodríguez, nacido en Herrera del Duque. Victoriana y Milena Calderón Molero. Carlos Sevilla. Mi nombre, Isabel Soto Bonilla. Mi padre se llamaba Eligio del León y Cardiel, era secretario del juzgado de primera instancia de Herrera del Duque entonces. Mi nombre es Saturnino Carrasco, Orellana. Yo me hacía la acción política fue precisamente en las juventudes a partir del año 1937. Estos señores entran a saco en el pueblo. Creo que la Falange en este sentido pues, tuvo una participación demasiado brutal.
y empiezan a producirse las detenciones, las sacas, una y la otra y la otra, y entonces ahí todas las familias del pueblo quedamos salpicados totalmente con la sangre de aquellos inocentes. Y había una impresión general en el pueblo de un terrorismo atroz, deteniendo a multitud de gente, ¿me entiendes?, ingresándolos en prisión sin haber cometido ninguna responsabilidad de ningún concepto, y avasallando el ejército a toda la gente pacífica y tranquila, sobre todo de izquierda, que había en el pueblo. Elías Orellana, Jacinto Muñoz, etcétera, etcétera. Lo único que hicieron fue organizar unas juventudes intelectuales. Don Eligio de León, pongamos por caso, pues ¿a quién podía haber ofendido el señor cuando era una persona educadísima? Claro que cometió un error, y fue poner la radio pública, la radio en su casa, para que todo el mundo fuera a oír el parte de guerra por las noches. Iban a sus casas, se los llevaban, los metían en la cárcel del municipio de Herrera, y de allí eran precisamente sacados en grupos, directamente a la cárcel del pueblo, y de la cárcel con unas camionetas, a altas horas de la noche o de madrugada se los llevaban, cada uno para donde fueron vilmente asesinados después. Mataron a mi padre, a un primo hermano mío, a mi hermano. ¿Quién más mataron? Y a mi marido, en Peloche y en las trincheras, los mataron. Y allí estuvieron 40 años, hasta que luego ya se cambió, sacamos los restos y los trajimos al cementerio de Herrera del Duque. En mi casa había radio, de las pocas que existían entonces en el pueblo, y toda la gente obrera, después de venir del campo, iba allí para enterarse de las noticias y saber cómo estaba la guerra realmente, y entonces eso ellos no lo podían perdonar porque era el único medio de que se enteraban. Pues yo tenía 9 años, recién cumplido, el 9 de abril del 39, que fue cuando lo asesinaron vilmente. Yo estaba en la puerta, que llegué con mi padre allí, veníamos del campo, yo era un muchacho, y bueno, le estaban esperando. Estaría unos 3 meses en la cárcel y luego lo sacaron. A mi hermano lo sacaron antes. Simplemente lo meterían porque tenía un hijo, mi padre, que pertenecía a la Juventud Socialista. Le estaban esperando. Y allí cerca del pantano le mataron y lo dejaron encima de la tierra, y los pelochos pues fueron los que los enterraron. Allí ¿tú has ido a la trinchera? Muchas veces he ido. Luego ya los reforzaron y los taparon porque entraban las moscas. Y fueron algunas personas, unos conocidos de uno y conocidos de otro, o familia, para desenterrarlos y traérselos al cementerio, pero no los dejaron. Los guarros se han comido a las personas. Los que estaban en el arroyo allí no sé si fueron 6 o fueron 4 los que mataron y los dejaron allí. En la cárcel había más. Estaba el Benito, estaba Alejandrete, y estaba todos los que mataron, 27 que mataron, 26 del pueblo, y el soldado que no tuvo valor para matarlo, también le mataron. Era mi padre a la calle, en la cárcel que se llamaba, que eran donde las escuelas, y colchonetas en el suelo, pero amontonado,
Allí había los moleros, que eran los más conocidos de mi padre, ¿me entiendes? Pues allí estaban con él, junto a él, dándose ánimo, que sabían lo que les esperaba, ¿me entiendes? Porque algunos habían oído, como fue ya Extremadura, era el duque, fue de los últimos pueblos que tomaron, ya tenían experiencia de lo que habían hecho en los anteriores, ¿me entiendes? Y entonces veían inminente su asesinato. Barragán. Era entonces el hecho de allí, no me acuerdo cómo, el carcelero. Con mi hermano Mateo estuvo con pena de muerte 5 años. Luego le sacaron, el que le había denunciado, que era don Jesús Egea, le sacó de la cárcel. Con mi madre, pues la pobre, la pusieron una denuncia que había dicho cuando mataron a Galán y Hernández, que qué lástima de Galán y Hernández. Y lo diría alguien y la denunció por eso, la puso la denuncia. Yo estaba aquí sirviendo en Madrid, cuando mataron en la cárcel a mi madre, se la llevaron a Mérida y la tuvieron 1 año. Con 18 años me metieron en la cárcel, a mí, por ir a por una carga de leña, pues me cogió el guarda y no había 80 pesetas para pagarla, y nada, era menor de edad, pero no respetaban eso, que no tenían derecho a meter en la cárcel a un chico con menor de edad. De arrestarle en su casa, pues sí, pero en la cárcel me tuvieron 10 días en Herrera del Duque, a mí y a varios, pero el más jovencillo era yo. A mí, cuando me enterré en la cárcel, porque habían hecho lo que fuera Luz de la Sierra, y dice, si vienen llamando tú no abres la puerta, pero me la pegaron con el machete y entraron en la habitación, me encendieron el candil y dijeron que me vistiera a la niña y me la llevara. Valerino Rivas salió por la niña y no se la quisieron dar, dijeron que donde iba la madre iba la hija. Y cuando llegamos a la cárcel, estaba la cárcel llena de gente, a tope, no podíamos estar más que de pie. Y a las 6 de la mañana me dieron una orden de sacar a los niños de la cárcel. Y otro día nos sacaron a declarar. Y a mí me dieron en la declaración que había dicho que qué lástima de Tomicero, que le habían maltratado y le pasaron por el pueblo al Tomicero. Y en cuanto a la ejecución de un tal Tomicero, que eso fue horroroso para mí y para los colegiales que salíamos de la escuela, que nos vimos obligados a ver en la plaza pública de Herrera del Duque a un hombre chorreando sangre por la cabeza en un burro, tirado en el suelo para escarmiento y terror del pueblo, que lo acababan de asesinar las fuerzas fascistas. Se le llevaron a la salida del pueblo para Peloche y en las primeras tapias ya a la derecha, el párroco del pueblo acompañando a la comitiva, y allí, después de confesarse mi buen amigo Reyes Muñoz, allí se le cargó el teniente coronel Gómez Canto, y en el borriquito hasta la plaza, y allí le tuvieron expuesto pues no sé cuánto. Se dijeron también que aquí sí las habían apelado a varias mujeres y les habían dado aceite resino y cosas de esas. Las pelaban en la plaza y las sacaban en la plaza tocando los tambores, paseándolas, y luego las pasearon por todo el pueblo con el pelo cortado, peladas al rape. 2 chicas del pueblo iban a por agua, vestidas de luto porque sus padres ya habían ido al paredón. Estas chicas bajaban de la fuente del pueblo con un cántaro en el cuadril y otro en la mano. Empezaron a bajar la bandera de Falange y todo el mundo levantando la mano, pero estas chicas las pilló entre la fuente y los soportales y no se pararon. Automáticamente las cogieron, le hicieron soltar los cántaros, allí mismo sacaron en una silla los soportales y las pelaron a cero. Nos llamaron si queríamos ir a pintar la casa de don Pepe.
Claro, como teníamos mucha necesidad, pues fui. Y nos juntamos, no sé si eran 5 o 6, todas eran de izquierda, todas tenían su marido detenido. Veníamos por la puerta falsa de don Pepe, cuando oímos a uno decir: ¿quién ha cantado? Nadie decía quién había cantado, entonces nosotros dijimos: mire usted, nosotros no sabemos nada porque acabamos de entrar. Hace 5 días que habían matado a mi padre. Ni oía, ni sabía quién era. Bueno, van a pagar historias y consentidores. Viene el jefe de Falange a por nosotros. Nos llevan a Falange, a la Falange. Pelan a la Sira. Mire, a mí me entró una risa nerviosa que me duró 24 horas. Al ver la pela con unos pez de oro, muy bajita que era, yo me entró unos nervios que me empecé a reír por dentro y sin poder dejar de reír. Pelaron a la segunda con los pendientes de herradura grande, madre mía. Cogieron un tambor con la cabeza pelada, cantando carachó, las pasearon por el pueblo. Una que estaba en la fuente y no tendió la mano, cuando pasaron, la llevaron y la pelaron también. Dice: viva la tropa de España, que de África vinieron a luchar con los paisanos a la provincia de Oviedo. Desde que entró la nación, la niña politicana, en lo que no se haga un grupo no se arreglará la España. Deben de hacerse las paces, darse un abrazo de amor entre obreros y braceros, que se acabe ese rencor. Suponemos que si a los que vienen de fuera no se les dice este y este y este y este, los que vienen de fuera no saben a quién se van a cargar. Y eso, la culpa no era de la autoridad militar. Lo que hacían aquí, aquellas cosas, era por los del pueblo, lo de la zona nacional, los ricos, como se les decir, del pueblo. Pues el alcalde, que era Bernardo Romano Gómez, otro individuo que se llamaba Colorín, y un tal Julio Antonio de Falange, y algunos más que no recuerdo los nombres, pero eran los que ejecutaban las órdenes, amparados también por el ejército invasor que realmente entró en Herrera del Duque. Por la detención de mi padre fue de que se presentaron 3 con la metralleta al hombro, 2 no los conocí porque no eran del pueblo y yo era joven, pero a uno sí que le conocí. Era don Alfredo Oliva. Entró, llamó y salió el abuelo a abrir la puerta y dice: venga, vístete. Y vete, venía conmigo. Y yo me quise con él y no me dejó. Se llevó un señor que le decían Cigarrones, que era el ¿cómo se llaman los que están en el ayuntamiento? Pues alguien le tuvo que denunciar y le metieron en la cárcel, igual que los demás, claro. Ya está en la cárcel, pues fue cuando ya la hicieron la saca esa, le hacían unas noches uno, otras noches otro, y a una noche le tocó también por visto. Y aquel que a él le libró allí en Madrid, pues estaba aquí de capitán de la tropa, pues era el que mandaba entonces aquí a las fuerzas nacionales. Y a las afueras del pueblo, pues cuando ya le llamó otra vez la atención, y ya le dije: ¿pero dónde? Dice: ¿vas tú aquí? Dije: hombre, dije, le llamó la atención 2 o 3 veces, dice: no me habría dado cuenta, no me habría escuchado, así que, por lo visto, que mandó parar la puerta, y ahí fue donde le detuvo ahí, y le dejó a uno, con el que iba a estar con él,
Y ahí lo dejaron allí a la pareja aquella y quedó a uno allí guardándolo, hasta que luego a los otros se van a la charca, por lo visto, la charca de la dehesa, y allí lo estuvieron afusilando. Y allí fue cuando luego ya, al venir para atrás otra vez, pues ellos se quedaron allí, y al venir para atrás pues ya se le trajeron otra vez a la casa. Por 30 duros venía un olivar. Y por 11.000 pesetas, que quedó el tío más criminal del pueblo. Si lo oyen, que lo oigan. Lo puedo decir muy alto, que fue él el que lo mandó a matar. Que era don Bernardo. Fueron muchos a registrar. Se llevaban vasos, se llevaban las bombillas, nos dejaban las curas. Aquella falange a decir que por favor, si había que traerse lo que hubiera que traer, que registraran y se llevaran lo que fuera, pero que por favor no fueran a molestarnos tanto, que no nos dejaban dormir. Nos llevaban de retén a mi hermano a traer piedras para la plaza, a pintar con cubo, bayeta y brocha. Teníamos que ir a Consolación. Yo con un niño que tenía de 3 meses. A la puerta de Falange, esperando a que te llevaran o a ver qué hacían contigo. Y todo esto, pues ¿cómo lo vas a vivir? Con una impotencia y con una rabia fuera de lugar. Verdadero terror, verdadero miedo y verdadera sentidos de venganza, que es lo que quería. Porque es que, claro, mi padre no había hecho mal a nadie. Porque nosotros nos quedamos con la noche y el día. Y sin comer, que si una señora no nos lleva un pan, al día siguiente de matar a mi padre no comimos. No nos sirvió, o sea, no nos dejaron ni un duro ni nada, porque como estábamos con mucho miedo, pues hasta la misma familia tenía miedo de ir a donde estaba mi padre enterrado. Y no querían saber nada de nosotros. Pues en mi casa, cuando lo metieron en la cárcel, luego después, pues como en general en la casa de los pobres, pues se vivió pues muy mal. Porque pues pasó una guerra civil, el país se quedó limpio. Y bueno, pues llegó a faltar allí la comida, llegó a faltar allí la miseria. Y mi abuelo le dijo a mi madre que a ver si podía, él, que a él no le hacían nada, como había sido tesorero del ayuntamiento, que fuera a darlos tierra, porque los habían quedado allí para que las alimañas se los comieran. Y fue, y efectivamente pudo hacer lo que pudo, pero vino con un terror y con un temor en el cuerpo tal que a la semana o a los 15 días se volvió loco. Y toda su idea de locura era decir, ya no hay problema, han venido un tribunal, han juzgado a Eligio de León y le han dejado a suelto, porque no tiene responsabilidad de ninguna clase. Y se murió de la locura. Nuestra colaboración consistió en lo siguiente. A partir de la rendición del ejército republicano, pues empiezan, lógicamente, a encarcelar gente, como hemos dicho anteriormente,
y entonces se llenan campos de concentración por ahí y muchos hombres que veían que se llevaban por delante a personas que poco más o menos tenían su afinidad política y que además el comportamiento, sus actividades eran idénticas, pues se empezaron a escapar de las cárceles. De la cárcel de Herrera se escaparon, creo que fueron 5. Otros 12 de los que nosotros después empezamos a proteger se escaparon del campo de concentración de Castuera. Todo aquel hombre que había tenido alguna participación o simplemente habían sido en la guerra clases, sargentos, tenientes, capitanes o demás, pues estos hombres, pues para salvar la pelleja, pues lo que hicieron fue lanzarse al monte y mantenerse a raya hasta ver lo que pasaba. Empezaron por allí, concretamente en este caso, de los 5 de la cárcel de Herrera, había de Fuenlabrada, había de Villarta de los Montes, luego vinieron también de la parte de El Bonal y de todos aquellos pueblos. Entonces estos fueron naturalmente haciéndose ver de aquellas personas a las que ellos creían que podían presentarse y recurrir para comer. Fueron haciéndose presentes a guardas, pastores, carboneros, cazadores. En mi caso concreto, pues nosotros teníamos allí la casilla. Mi padre, que estaba muy delicado de salud, estaba en la huerta. Y cuando llego un día por la mañana, le encuentro hondamente preocupado. Y me dice: esta noche he tenido una visita. Han estado los de la sierra. Son Chaqueta Larga, Patato y otro que no han dicho cómo se llama. Les han dicho que tú eres un chico bueno, que eres muy prudente, de izquierdas y que les gustaría tener una entrevista contigo. Bueno, pues nada, podemos entrevistarnos. Y unas semanas después, la entrevista se celebró precisamente en mi casilla, muy distendida a lo largo de la noche, y de allí salió pues un acuerdo de colaboración sin condiciones. Aquellos hombres estaban en la sierra, aquellos hombres necesitaban protección, y como verdaderamente dicen que amarás al prójimo como a ti mismo, allí estaba el prójimo precisamente, y a ese prójimo había que ayudarle. Yo pues entonces pues tendría unos 12 o 13 años más o menos, y fue cuando empezó la historia de los guerrilleros. Pues aquello me parecía a mí que aquello era una noticia, de tener que vivir de esa forma. Claro. Yo para mí lo veo eso, que tiene que huir una persona de otro porque no puede presentarse al pueblo, pues tú dirás, pues igual que los lobos cuando están en el monte. De Fuenlabrada, Patato y Chaqueta Larga. Decía que había gente que los ayudaba, no sé si, que los ayudaba los llevaban comida a los que estaban en el campo. En nuestro caso, mi madre que cocía pan para vender, y que yo les llevaba, pues lógicamente, pan cocido por mi casa. Llevaron al herido ese, por ejemplo, que iba herido, pues quedaron de tratarle de que así se le podía curar allí, pues se quedó. Estábamos curando a un compañero que vino con un tiro en la tripa que le habían dado. Por suerte se ve que no hubo desgarraduras interiores, y a base de esas curas y demás pudimos sacarla adelante. Entonces, a los 14 días, nosotros ya comprendíamos que estábamos muy vigilados, y entonces vinieron 2 compañeros a por él porque había que ir cortando un poquito las actividades por allí. Cuando precisamente esa noche, ya con todo preparado para irse, medianamente restablecido, pues mi primo Carlos Sevilla, Ratilla, que estaba en una esquina de la casilla vigilando, pues resulta que fue sorprendido por los guardias que venían arrastrándose por entre las matas.
Nosotros estábamos ellos tres, la Rafaela, apodada La Gata, y yo. Un estruendo, en ese momento que suena el estruendo, a continuación ráfaga de fusilería, una bomba que teníamos delante de la puerta de la casilla, un chumbano de las eras, un chumbano, las eras y un chumbano para proteger del sol y demás, y todo aquello raso sin una mata. Habían echado una bomba en el chumbano y estaba ardiendo. Con la luna que hacía y toda aquella lumbre, toda aquella fogata, aquello estaba totalmente que se veía pues más que claro día. Estos de dentro también empezaron a disparar. Los de fuera disparaban, claro, bien parapetados. Estos a ciegas, a través de la puerta, a través de la ventana. Y entonces, en uno de esos lapsus que no sonaban tiros, apreté yo para afuera, pues hasta que me pude meter en las higueras, me llovían las balas, pues yo no sé si a 80 o 100, 80 centímetros por encima de mi cabeza, pero aquello era un hormiguero de balas. Pude escaparme, entonces entrar en los canteros y ya por allí lanzarme fuera al monte para el Chamorro, y ahí terminó precisamente nuestra colaboración. Que fue cuando me cogieron a mí. Me preguntaron pues eso de que quién había allí, pues bueno, pues yo dije pues gente forastera, gente de afuera. Y fue cuando ya cogieron, cercaron la casilla por delante, y fue cuando yo me escapé de ellos, y ellos, yo desde allí cerca, pues yo sentía todo tiroteo que formaban, uno adentro de la casilla y los otros que estaban por fuera, pero se escaparon. Al final se escaparon y luego ya no quedó más que la mujer allí, la única que quedó, y ya se le iban a llorar hasta que ya la cogieron, dijeron que viene de allí, aquí no estoy yo más que yo sola. Al otro día por la mañana pues ya la llevaron allí para que empezase a declarar, y allí fue donde la martirizaron. Huyendo de ellos porque el único jabalín que huía era yo. Porque aquí iba un cantenón, los de la sierra, pero como fui yo el que quedó allí, pues fue el que tuvo que salir para adelante, y yo me vine ya dando la vuelta por de fuera de la finca y eso hasta que llegué al pueblo. Y lo primero que hice pues fue irme a la comandancia, entregarme, y fue cuando ahí ya me detuvieron, y luego desde allí pues ya me llevaron a la cárcel. Te hacías presente a uno del pueblo y con mi cabeza a precio por ahí a ver quién te socorría. Me falla lo de la silla, me falla en los valles de Don Arturo precisamente, y me falla lo de la panda. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de morir como un conejo en una vereda, por decir a pecho con mi propia responsabilidad, y salvo precisamente a la familia. Como 15 días antes habían entrado los de la sierra en el pueblo a pedir un rescate, cosa que no tuvieron que hacer jamás. Ahí yo había intervenido mucho diciéndoles: no podéis ir al pueblo, el pueblo está a 5 kilómetros, esto está lleno de ciudadanos por aquí, que si no nos han delatado porque no han querido, que el día que vayáis al pueblo esto se acaba. Os niego la colaboración, no os ayudo más. Y lo mismo que yo harán los demás compañeros. Que el brigada lo que quería es que yo declarara naturalmente que fui partícipe del asalto a la casa de Víctor. Se agarró a un leño, que aquello daba miedo, con unos garranchones de estos, y me empezó a pegar con una ferocidad. Aquello era terrible. Al brigada otra vez. ¿Qué? Negativa, rotunda. Llévatele y dale otra doble pasada. Y otra vez se lió, otra vez se lía conmigo, dale, sudando a chorro, yo completamente, bueno, mareado, náuseas y demás, ya me sentía desfallecer. Y don Inocente, el párroco, cogió y se fue para la comandancia, y mientras me sacudían a mí dentro, le interrogó al brigada que qué estaban haciendo. Le negaba rotundamente que hubiera ocurrido nada. Sí, hombre, sí. Aquí está ocurriendo algo y muy grave, ¿sabes?
haga usted el favor de poner inmediatamente ese hombre a disposición de la comandancia. Y entonces aquello fue lo que me salvó a mí. Se les acusa de delito a la rebelión. En la petición fiscal era de 30 años. Vino la rebaja y me lo dejaron en 15 por la muerte del Papa o algo así. Recuerdo que nos quitaron la cuarta parte de la condena y eso ya con la libertad condicional y demás, pues ya se redujo a unos 7 años. Cuando fui trasladado ya últimos de julio aquí a la cárcel de Carabanchel, pues empecé a mear sangre. Cuando me duchaba me sacaba las tiras de la camisa pegadas al cuerpo, y sangre y tela retorcidas me salían de los omoplatos. Aquello fue terrible. Mi madre fue también a la cárcel y por octubre o así salieron en libertad provisional parte de los del expediente que estaban menos inculpados, entre ellos mi madre. Y no sé, pero un día de octubre mi madre volvió a casa y el 1 de noviembre falleció mi padre. Y así fue como, estando aquí en la cárcel de Carabanchel, recibí un día una carta con aquellas que tienen el ribete de negro, la carta y el sobre, diciendo: querido hijo, ayer enterramos a tu querido padre, que en paz descanse. A las 5 de la tarde estamos en las galerías, tocan a bajar al patio, que había fútbol, y yo me quedo con la carta, con el ribete negro, la carta y el sobre, escribiendo para contestar a mi madre para que el lunes saliera la carta. Cuando llega el guardián, haciendo revisión de la celda: ¿qué haces aquí? Pues mira, que estoy escribiendo a mi madre. Venga, bájate para el fútbol. Digo, pero ¿cómo quiere usted que yo tenga ganas de ver el fútbol cuando acaba de fallecer mi padre? Pues si no quieres ver el fútbol, te pones de espalda. He dicho que al patio. Esos eran los cuidadores que teníamos por aquellos tiempos. Primero fuimos a Badajoz, desde ahí luego ya a Madrid. Allí estuvimos hasta que ya salió el juicio. Y luego al tiempo pues, nos echaron a mi pariente ese, y a otro y a mí, pues nos echaron a Guadalajara. Y allí ya cumplimos la condena. Nos echaron 3 años y a los 2 y medio salí con una condicional. Y luego aparte de eso, tuve que luego ir al servicio militar. Y ya pues, me tiré otros 18 meses. Las cárceles en la dictadura eran otra cosa. Eran hombres que por acontecimientos que ocurrieron en nuestra España, pues tuvo que sufrir pues la represión de unos ganadores contra unos perdedores. Eran cárceles, bien entendido, pero eran universidades, eran colegios, que es donde yo he aprendido precisamente la mayor parte de lo que os puedo contar hoy. Como éramos menores de edad, pues en vez de meternos con los políticos, pues nos llevaron con la gente de robo y cosas de esas, nos metieron allí. Y nosotros allí pues no estábamos más a gusto, porque con aquella gente nosotros no podíamos vivir. Teníamos que solicitar al director de la prisión a si nos podía cambiar a meternos por lo menos con los nuestros, con los políticos que era por lo que íbamos nosotros, porque aquello era por auxilio de la rebelión. Con el pinto, 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 con el pinto recibiendo, que yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego, que yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. No podían ni ir a rezar a sus muertos, no podían ni ir a verlo, no podían porque es que la fusilaban a las personas que fueran, ¿me entiendes? Y los que podían ir iban de manera clandestina y, en fin, de noche. Nosotros íbamos a la trinchera a verlo porque se habían sacado los primeros que mataron, los lobos sacaron a unos que estaban en el cerconato. Íbamos para taparlos. Echábamos tierra, echábamos canto, así en la trinchera. Llevábamos faroles, entonces llevábamos faroles cuando era
los santos. Parece ser que las órdenes que había a los registros civiles era de que hicieran constar que desapareció exclusivamente, cuando la realidad es que lo habían asesinado. Y entonces mi madre no permitió que lo hicieran así, y luego, pues ahora, si te digo la realidad, no sé de qué manera está escrito. Quería que pusiéramos por muerto a mi padre. Me llamó unas pocas de veces. Yo no quería ponerle por muerto, yo quería ponerle como lo habían matado. Mi padre era Anastasio Soto San Andrés. Mi padre yo tenía 60 años, pero él tenía una idea. Hice unos recordatorios, puse rogar a Dios en caridad por el alma de don Eligio de León y Cardiel, que murió vilmente asesinado en la carretera que conduce a Peloche. Llegó a conocimiento del alcalde que existía entonces, era el señor Domínguez, y ordenó que se retiraran, que si no que me metían en la cárcel a mí. Mi hermano se llama Benigno Rivas. Hizo la guerra y al terminarse la guerra pasó a Francia. Y al pasar en Francia, pues mi hermano y compañía pues fueron a los campos de concentración. Ocuparon Francia y algunos españoles que quedaron vivos pues hicieron la resistencia contra los alemanes defendiendo al pueblo francés. Un diplomado francés, pues según, pues se le hicieron porque hizo la resistencia contra los alemanes. El otro es un diploma de aquí de España, estando Julio Anguita, se llama Julio Anguita, pues le ha firmado este diploma. Yo me quedé sin nada. Me vine a servir a Madrid. Estuve sirviendo en Madrid muchos años, en Barcelona. Y luego ya, cuando la niña fue más grande, me vine y yo me ganaba la vida en el estarpelo a Castilblanco. Me cogí aceitunas, poniendo pino. Antes de mi marido, tenía un hijo que le tenía que estar criando con una cabra. Y para que la cabra comiera quería que fuera yo por hierba. Y ahí era entrar la paja a su casa. Encima que había denunciado a mi marido y le tenía en la cárcel que fuera yo a arrastrarme ahí. Yo no sé por qué, ahí le denunció. Y 12 años y un día que le salió, luego le trajeron ahí a Castuera, a un campo de concentración. Estuvo muy malo porque se le abrieron varias bocas en el cuerpo y se tenía que estar durmiendo en una esa de rueda. Cuando salió le desterraron y le desterraron a Madrid. Él no podía trabajar. Con 30 kilos, a ver, yo me tuve que poner a vender tabaco a la puerta del metro de Lavapié. Me cogió un guardia, me llevaron a la comisaría, me llevaron a la cárcel, estuve 15 días. Otra vez me cogieron, ya estaba embarazada. Me asusté porque se cayó una, me se colgó la niña con 6 meses y aborté. Entonces yo iba a trabajar a Las Navas, que era donde andábamos despoblando para sembrar los pinos, y uno de Herrera del Duque llegó a decirme: tú aquí no puedes trabajar. Pues a mi manera le dije que el por qué. Y me dijo que porque tenía un hermano que era un revolucionario. Y yo a mi hermano en esos momentos no le conocía. Y no solamente de aquella época, sino que todavía en Getafe que vivo, he tenido las puertas cerradas. Tuve que ir al cuartel de la Guardia Civil a por un certificado de buena conducta, ya con la democracia. Vamos a montar un bar. Se hacen las obras pertinentes, se empiezan a gestionar la documentación, ayuntamiento, hacienda, sanidad y la jefatura superior de policía. Venga usted el jueves, venga usted el martes, y todas las mañanas, a las 10, a las 11 de la mañana, ya. Digo: oiga, ¿usted me podría decir por qué no se me concede la licencia? Dice: ¿usted ha estado en la cárcel? Digo: sí, señor, por supuesto. Pues ya sabe por lo que no le concedemos la licencia.
se ha hecho justicia. No, yo creo que nosotros represión en contra de eso no ha habido. Porque aquí luego, después de la dictadura se ha implantado una democracia y eso se ha quedado impune ahí. Eso se ha quedado impune, ahí nadie ha respondido de sus actos. Nadie ha pagado por nada. Eso fue una justicia que hicieron, más que por venganza nada más de las cosas de la guerra, nada más. Justicia no se ha hecho porque la prueba es que han estado más de 30 años olvidados totalmente, ¿me entiendes? Han estado abandonados, tirados y sin reconocimiento de ninguna clase. Cuando estaban en un poder legítimo, ¿me entiendes?, de la República, que era el gobierno que había elegido libremente el pueblo, y por lo tanto no se ha hecho ningún reconocimiento. Se le debe mucho a los asesinados en aquella época. Yo no sé si habrá personas que lo olviden. Desde luego yo en mi mente no está. Jamás olvidarlo, no puedo de ninguna manera. Eso no se olvida nunca. Hay una tajada en la garganta que no se puede tragar. A que tu abuela no se lo traga, ni yo tampoco. Yo no lo puedo olvidar, pero son muchos años, no se me olvida. Que hay que dar paso ya por no estar siempre sobre eso, es lo único, pero ya se nos olvida. Lo tengo muy presente, ¿y cómo voy a poder perdonar eso? Nunca. Yo no puedo perdonar a los que me castigaron. Si actuaron con arreglo al mandato del régimen, pues yo no puedo perdonar al régimen. El tiempo que me han hecho a mí pasar, mi juventud, que me la tiré así, más que por una tontería de no declarar a los guerrilleros, pues eso para mí fue una injusticia. Yo se lo tengo que decir a los que vienen detrás para eso, para que no se olviden las atrocidades que se han cometido. Es muy necesario y muy conveniente, porque la gente joven muchos se creen que son historias pasadas, y eso hay que tenerlo vivo en la mente de todo el pueblo. Ya dijo nuestro buen poeta Antonio Machado que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a la decadencia. Luego entonces no se puede olvidar. El niño de nuestro cuento fue creciendo como ocurre con todos los seres que pueblan la tierra. Y si en parte su vida fue siendo más llevadera, tampoco llegó a ser un camino de rosas, ni estuvo exenta de dificultades. Eso realmente lo movió, aunque yo tuve intervención, lo movió Eusebio Romero, ponernos en contacto con la Junta de Extremadura, que lo autorizó, y del Ayuntamiento, y lo realizamos. Los restos, todo, introducirlos juntos, recogerlos todos, ¿me entiendes? Y luego llevarlos al cementerio municipal. Y allí en una fosa común se les hizo una lápida, ¿me entiendes? Y están todos juntos. Tuvo que ser en secreto para que la gente no se enterara. El cura no quería de ninguna manera que se diera público. Y fuimos, papá, tu padre, tu madre, y todos nosotros fuimos, vosotros quedasteis en Catuta y Juliana, y fuimos a sacar los restos. Los nietos los metimos por la noche. Los sacaron por la noche para fusilarlos, y también los metimos por la noche.
llorando mucho. Estoy con la cabeza agachada, con la mano puesta en la cabeza. Tenía allí 3 clavos muy grandes. Tenía mi padre, tenía mi marido, tenía mi hermano. Cogí esto que tengo aquí en la mano. Lo que tenía atado. El cordel de alambre de la luz. Este es el cordón se rompió por otro sitio y está atado el nudo de las alambres. Y esto es un trozo de sombrero. Primero dolor, luego sufrimiento y después satisfacción por realmente volverlos al sitio que generalmente debían de estar, en un cementerio municipal. Lo ideal hubiera sido, pero entonces no lo había, con el ADN, ¿me entiendes? Ahora individualizarlos cada uno y que cada uno tuviera la tumba de sus familiares. Pero entonces no había eso y ya, gracias a Dios, pues ahí están bien, están juntos todos. Yo una vez, ya, que allí han deshecho su ceniza y ya estaban, que los daban hasta no cristianos, ¿eh? Pues te advierto que hubiera estado mejor allí que en el cementerio. Sobre todo la gente de izquierda lo celebró muchísimo, ¿me entiendes? Los de derecha les repugnaba eso totalmente. Había gente que tenía miedo. Me dijo incluso el alcalde que estaba entonces, qué barbaridad, que esto lo van a publicar. Digo, que lo publique quien quiera. Digo, si esto es una realidad, digo, esto no hay por qué ocultarlo, es verdad. Se están trasladando unos restos que habían fusilado los nacionales al cementerio municipal. Sí, quiero decir es eso, que lo mismo que os estoy diciendo aquí a vosotros que no habéis pasado por esos trances, que toméis nota y que si en la historia no está escrita nuestras vivencias, que para eso estamos nosotros los propios protagonistas, para dar a conocer nuestras vivencias. Y que lean, por todos los medios, que no volvamos a caer en circunstancias tan malas como las que pasamos. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria.